me pidió un consejo. Ajá. Oye, y era bien duro porque esta persona me dice, tengo este amigo. Ajá. Estamos hablando de personas adultas. Tengo este amigo que quiero mucho. Ah, sí, sé quién es. O sea, lo conozco a las dos. Sí, pero yo no... esta amistad me está haciendo mal. Wow. Me está haciendo daño. O sea, o sea, que ahora está como que de moda la palabra esta tóxica. Sí. Relaciones tóxicas, gente tóxica. Bueno, correcto. y aunque esta persona no usó ese término, pero más o menos por ahí es que va la cosa. Claro. A mí me dolía mucho escuchar, ¿verdad? Que pues, y al final era ese término, yo creo que tengo que dejarlo ir. Que en otras palabras es sacarlo de tu vida. Pero entonces no, o sea, esta persona venía pidiendo un consejo. ¿Cómo lo hago? Imagínate, la pregunta de los 64 chavitos. O sea, wow. Cuando tú, no sé si a ustedes les ha pasado esto. Yo sé que a mucha gente le ha pasado y nos puede compartir su historia. Cuando te enfrentas a un momento en el que tú dices, espérate, yo tengo que sacar a esta persona de mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Me hace mal, pero tal vez una persona que está cercana y que tal vez estará cercana al resto de tu vida. Tal vez sí, tal vez no, pero cuando tienes que tomar esa decisión, ¿cómo se hace? ¿Me explico? Sí, claro que sí. ¿A ustedes les ha pasado algo así? Sí. Porque relaciones profesionales es diferente, pero cuando hay, o sea, cuando se trata de ¿verdad? Un amigo, una amiga, y quién sabe si hasta un familiar. Hasta un familiar. Sí, un familiar. suena bien duro, pero sí. Recuerdo la historia de una persona que me contaba acerca de su papá. Esto es un hombre, que me contaba que su papá lo maltrataba mucho de niño. Aún así, él con el tiempo, y a pesar de esos maltratos y el rechazo de su papá, él intentó varias veces, en la adultez ha intentado acercarse y lo que consigue es exactamente lo mismo. El rechazo es un momento en el que entonces él pues siente que lo deja ir. Lo deja ir es que no sigue intentando acercarse, ¿verdad? Exacto. Porque cada vez que se acerca recibe un cantazo. Entonces hay gente que tú no puedes sacar de tu vida así, porque de alguna manera vas a estar cerca. Entonces, pues, esta frase de tengo que dejarlo ir, o sea, dejar ir esta relación, claro, o este sentimiento por esta otra persona y definitivamente poner una distancia y una pared. Quizás no es a nivel físico, sino a nivel emocional. Sí. Porque a nivel físico siempre algo probablemente te una a esa persona. Puede ser. Ya sea que sean compañeros de trabajo, o que sean familiares que se encuentren, o que sean hasta vecinos que lo tengas que ver. Pero a nivel emocional, pues entonces sí es necesario romper. La pregunta es si se le debe comunicar a esa persona tóxica de que te vas a retirar o que este amigo se iba a retirar, porque si ese fuera el concepto... ¿Cómo hacerlo? Sí. Casi siempre, por lo menos yo he utilizado en momentos el concepto de hablar, y yo creo que este consejo aplica a relaciones de amistad, inclusive de pareja, que es cómo te sientes, cómo me siento. Cuando tú empiezas a hablar cómo te sientes con respecto a una relación, nunca la persona se va a sentir atacada, porque normalmente todos estamos inclinados a validar las decisiones que una persona va a tomar de cómo la persona se siente. Me explico. Supongamos que yo tuviese este pana o este amigo o este grupo de amigos que particularmente de uno de ellos me tengo que retirar. Que eso es dejar ir. Dejar ir, sí. Que eso es dejar ir. Hay distintas opciones en las que tú lo puedes hacer y simplemente tal vez ese grupo de amigos te diga, oye Juan, estás perdido, papá, ya no te dejas ver tu cara, y no fue un issue mayor y lograste protegerte porque ya ese grupo se había convertido en gente tóxica para ti y no hubo que explicar nada y no estuvo mal de que como era un grupo ellos siguieron compartiendo y el que te fuiste tú, pues no hay que explicar nada. Te pregunto si lo delicado del tema es porque la persona entiende que tiene que explicar por qué se va de retirada. Sí, exacto, siente que tiene que decir algo. Correcto, tiene que decir algo. Sí, porque hay momentos, como tú dices, que tú puedes, ¿verdad? Como que hacer una retirada y no pasa mucho. Pues ahí es que viene lo que iba a decir. Ahí entonces hablo, fulano, mira, tú has venido viviendo esta experiencia, nosotros como amigos hemos compartido estas cosas, etcétera, pero a mí me está haciendo daño.
y me está haciendo daño por esto, me está haciendo daño por lo otro, y se me hace difícil manejarlo. Estás diciendo la verdad, estás permitiéndole a ese amigo que conozca esta área que la desconocía o que tal vez no sabía cuánto te afectaba. Y yo creo que eso normalmente se valida. Fíjate que en ese proceso donde tú le explicas al amigo o a la amiga cómo te sientes, no estás atacando, no estás señalando a la persona en ningún sentido nada. Le estás diciendo la verdad, le estás diciendo que te afecta y que por eso estás en retirada o por eso estás saliendo. Y a mí me parece que ese punto se convierte en un elemento importante para lograr las dos cosas, no ofender o hacer sentir mal al amigo y al mismo tiempo lograr ese espacio de que ya no te haga más daño. La dinámica que se esté dando, ¿me sigues? Pero eso también supone que a lo mejor no estarás tomando la decisión a destiempo, o sea, dejaste pasar tanto tiempo sin manifestar tu malestar, tu incomodidad. Bueno, que ahora la otra persona pudiera decir, pero fíjate, no me habías dicho nunca nada, dame la oportunidad, no quiero perder tu amistad. Y de repente ahora estás tan incómodo, tan incómoda, que simplemente quiere dejar ir esta relación, esta amistad, dame un break. Bueno, yo creo que por más sutil, por más delicado y con respeto que se lleve el mensaje, siempre la otra parte se va a sentir, siempre. Por lo menos momentáneamente, los primeros días se va a sentir por lo que estamos trayendo, porque no me das la oportunidad de hacerlo de otra manera, porque no me das la oportunidad de enmendar, porque no me das la oportunidad, no me dijiste nada que te sentías así. Yo creo que siempre va a haber un sentimiento. Si esa otra conversación se da, extraordinario. Ajá. Porque puede mantener un vínculo sin que ninguna de las partes reciba daño, si esa segunda parte se da. Pero fíjate que la premisa de cómo lo digo y hacer referencia a cómo tú te sientes, sin juzgar, como es tú lo dices. principal, porque no levantas las defensas de la persona, porque estás diciendo la verdad y porque estás reconociendo que tú no tienes las herramientas. A veces nosotros tenemos un poquito de orgullo de tener que reconocerle a ese amigo o a esa amiga que no tenemos las herramientas para bregar ciertas cosas. O pena. Pudiera ser pena. Pudiera ser. Pena de lastimar, de verdad. Sí, de descubrirle cosas que no ha querido señalarle nunca. Sí, de no lastimarlo. ¿Entiendes? O sea, ahí se puede dar una dinámica que yo creo que es parte del ángulo que tú traes y que yo creo que tú mencionas, Fernández, que entonces la persona se haga vulnerable y diga, pues mira, pues yo no sabía que esta dinámica mía contigo te creaba una presión tan grande o lo que fuera. O sea, se pueden dar otras cosas bonitas. Lo importante es que romper el hielo hablando de cómo te sientes. No, es que tú eres un tipo siempre bien problemático, tú siempre te ahogas en un vaso de agua y ya yo no tolero siempre los comentarios que tú estás haciendo. Fíjate que ahí es distinto porque tú estás atacando y señalándole deficiencias de carácter a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú te pones como el que no tienes las herramientas, como que ya no lo puedes manejar y no quieres que nada más se afecte, no estás ofendiendo, no estás atacando y de repente la persona puede abrirse contigo y decirte, pero yo creo que con eso yo te puedo ayudar. Sí. ¿Me sigue? Yo creo, muchachos, y me estoy poniendo yo ahora en el lugar de que yo sea la persona que quizás me convierta un poco tóxica. Ok. Para ponerme de ejemplo. Por ejemplo, yo he tenido situaciones donde a mí me han sentado con mucho respeto, con mucho amor, y me han dicho, llevas un paso de vida muy rápido, trabajo, y nos estás afectando. Nos estás afectando en el sentido de que no tenemos tu mismo estilo. Tienes que bajarle 2, porque al yo tener este estilo, y lo reconozco que es un área que yo he ido trabajando durante mucho tiempo, porque desde niña yo he vivido ese estilo de vida, trabajo. Entonces los que estaban alrededor mío, y me refiero específicamente a los que están alrededor mío en el área de trabajo, mira, nos encanta tu manera de trabajar, nos encanta lo que tú haces, pero no estamos a tu mismo ritmo, así que necesitamos que, me lo dijeron con mucho respeto, necesitamos entonces que o nos digas con mucho tiempo cuáles son tus planes,
o que entonces nos distribuyamos entre varios, porque ya se estaban sintiendo como que asfixiados. Ese no es mi estilo de trabajar. Pero fíjate que la premisa Pero es fue con la correcta. respeto. Ajá. Te dijeron cómo ellos se sentían. Cómo ellos se sentían. Yo tengo la impresión de que hay gente que no está escuchando, que debe estar en un momento crítico de su vida por motivo de que sienten que necesitan dejar ir a una persona que estiman mucho, pero que les está afectando, les está haciendo daño y no saben cómo manejar la situación. Hay gente que no sabe expresarse muy bien o que no se atreve a expresarse bien. Exacto. Por lo que dije ahorita también, por pena pudiera ser. O sea, voy a hacer sentir mal a la otra persona y no quiero, pero yo no me siento bien. ¿Cómo brego con esto? Pero ya está decidido que lo tiene que dejar ir. Exacto. Okay. Sí. 787-993-9700 para escuchar las distintas historias. Si te pasó y lo solucionaste, ¿cómo lo hiciste? Pero si estás en esa situación, ¿verdad? Cuéntanos. Y tal vez esta charla puede ayudarte. Definitivo. ¿Verdad? Entre panas, hablando. Claro. Vamos a las líneas. 993-9700 en ruta. Muy buen día. Muy buenos días y bendiciones a todos. Amén, amén. Qué bueno que tocan el tema, porque en el caso de mis hijos en particular, esa persona tóxica es su papá. Nosotros nos divorciamos cuando ellos eran muy pequeños, porque el papá de ellos es bipolar y era bien difícil bregar con eso. Por eso hay veces que él está susceptible y hay veces que él no está susceptible. El asunto es que ellos decidieron, después de adultos, alejarse de su papá, porque cada vez que lo visitaban, pues su papá los insultaba, les decía palabras soeces, y estaba como media hora, 45 minutos, ellos me decían, desahogando el coraje que él tenía con ellos, y después todo se calmaba. Pero por más que ellos trataron de que eso no les afectara, y yo pues dándole terapia, mira, tu papá, acuérdate que es una persona que mentalmente no está bien, tienes que tener paciencia. Llegó el punto en que ellos no tuvieron más paciencia con él y lamentablemente cortaron su relación de raíz. Actualmente no lo llaman, no procuran por él tampoco los llama, él tampoco los procura. He tratado, ¿verdad?, de hacer entrar en razón. Mira, tu papá, aunque sea una persona mentalmente enferma, tienen que procurarlo. No, mami, es que, o sea, si el hecho de simplemente coger el teléfono para llamarlo, ya nos causa ansiedad, porque sabemos lo que él va a decir. ¿Tus hijos nunca se desahogaron con él y le dijeron, mira, papi, tú estás demasiado difícil, nos estás hiriendo, nos estás obligando a estar un poquito más apartados? ¿Ellos nunca le dijeron nada? Sí, en particular mi hijo y mi hija, los dos se lo han dicho en un momento, pero estamos hablando de una persona que está mentalmente enfermo, tiene una discapacidad mental, que no entiende cuando ellos le dicen que por favor no me sigas diciendo palabras soeces. Yo vine aquí a compartir contigo y no vine aquí a pelear. Fíjate que si quieres pelear, pues entonces yo me voy. De las dos historias que yo compartí, esta se parece mucho a una de ellas. Y estoy hablando de un hombre de sobre 50 años que todavía está intentando, o sea, entra y sale, y por todos estos años lo que recibe rechazo de su papá, y empieza a plantearse a estas alturas, voy a tener que dejar ir esta relación. Mira qué cosa más terrible, ¿no? Sí. Pero probablemente el papá tenga alguna condición que no esté tratada y ese señor no comprenda exactamente, ¿verdad?, todo lo que ha estado haciendo o lo que ha provocado. O sea, qué triste, ¿verdad?, que toda esta incomprensión no se pueda resolver. Pues aquí hay que poner en una balanza o causar esa herida que no es voluntaria, eso no es lo que tú quieres, pero que tú sabes que con el tiempo va a sanar, o lo que tú estás sintiendo, porque si eso te va a amargar toda la vida, yo prefiero causar una molestia momentánea, y no es que yo lo escoja, es que la persona escoge molestarse por lo que tú le estás diciendo, a tu vivir en una amargura toda la vida. Y una solución en este tipo de casos no es precisamente dejar ir. O sea, por eso, desaparecer una escapada. Sí. Por eso. Sin explicación. Sí, hay momentos que es así. Es que vas a tener que hacerlo porque vas a vivir una amargura toda la vida. Pero qué triste, porque igual eso tampoco se siente bien.
pudiera ser un issue para el resto de tu vida, no haber concluido, ni reparado ni concluido. Exacto. Bueno, yo he escuchado y creo firmemente en que todo en la vida es negociable. Todo en la vida es negociable. Es sentarse a hablar, tomar decisiones juntos y ver a qué dirección nos dirigimos. En ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos. Yo tengo esa problemática, la tenía con una amiga de muchos años. Hemos sido amigas por 20 y pico de años. Y cuando ella se mudó de donde nosotros vivíamos, en el mismo estado, ella se mudó. Entonces, pero antes de que ella se mudara, yo no era cristiana. Cuando ella se muda, yo paso a mi cambio, a mi gran transformación de caminar con Cristo. Cuando ella se muda, ella siempre me insistía, vente para acá conmigo. Pero en ese trayecto pasaron 5 años. Como quiera nos comunicábamos. Pero cuando entonces yo tomo la decisión de mudarme acerca de ella, ¿qué pasa? Empezó yo a ver que ya no éramos compatibles. Entonces ya yo no le podía aplaudir las cosas a ella que ella hacía. Sí. Y para mí, en ese momento, ella se convirtió para mí tóxica. Claro. Sí. Porque ya ella no representaba mi manera de pensar. Exacto. Yo dije, wow, somos ahora tan diferentes porque ya yo cambié mi manera de pensar, mi manera de ser, pues, porque vine a Cristo. Y entonces, ¿cómo hago? Entonces yo veía que ella trataba a su esposo, a sus hijos de una manera, y ya a los 5 minutos ella los amaba y lo quería. Y entonces, pues, esa era la dinámica de ella, que ella me quería traer a mí también. Y yo entendí, el Señor, yo sé que fue parte de mi reconocimiento a eso. Yo dije, no, yo no voy a ser víctima de ella. Yo no puedo decir que ella me va a tratar hoy de una manera, que a los 5 minutos me va a tratar bien y después me va a tratar mal. Yo dije, tiene que haber una división aquí. Después cogí la decisión otra vez de mudarme de donde vine. Y la cosa es esta, que ahora ella es tía de mi nieta, porque mi hija tuvo un hijo con el hermano de ella. Así que ahí, sí. ¿Cómo hago yo ahora para separarme de ella totalmente? Porque ahora es familiar mío, de verdad. Sí. Tuvimos un tiempo separadas, no llamadas, no nada, porque hubo un conflicto con mis hijas también. ¿Tú nunca? Ahora yo le perdoné esa parte de que le puse un conflicto con mi hija, porque el Señor me manda a hacerlo así. Y ahora pues tenemos una relación cordial. Okay. Pero no de confianza y de amigas de toda la vida como antes. ¿Nunca le explicaste que tu cambio vino porque, verdad, conociste al Señor y los valores nuevos del cristianismo en tu vida, pues no te permitían compartir con ella algunas cosas? ¿Nunca le has explicado eso? No, ¿sabes por qué no le he explicado eso todavía? Y creo que si algún día me voy a sentar con ella a explicarle, porque descubrí la personalidad de ella realmente, en la manera como dicen en la palabra tóxica. Y es una persona que cree que siempre está bien. Ella nunca está mal. Ella lo sabe. Creo que sí, para mí, creo que si yo la confrontaría de esa manera, ya nos pensamos diferente porque yo soy cristiana, ella me va a tirar, ay, pues nena, pues tú no eres cristiana de verdad, porque las personas cristianas no son así. Creo que mi manera creo que sí voy a tener que hacerlo, sentarme y decir, ya no pensamos iguales, pero creo que ya en esta segunda etapa de nuestra relación, creo que ella entiende más que ya no pensamos iguales. Okay. Mírala como un alma de salvación. Claro. La misericordia que te alcanzó a ti, el amor que Dios te tuvo, porque antes de venir a Cristo tú no tenías problema con ser amiga de ella. Compartían más o menos un mismo pensar en muchas cosas. Yo creo que si la miras como una alma de salvación, que no dudo que lo haces, y que ella tenga la oportunidad de cambiar, ahora que tú dices que conoces el corazón frío que ella tiene, que siempre es orgullosita para decir que tiene la razón, etcétera,
que el evangelio que te transformó a ti y que la palabra de Dios que te transformó a ti, lo puede hacer con ella también. Y esta mujer así, fría, calculadora, terca en algunas cosas, orgullosa, se puede convertir en alguien como tú también. Claro, definitivo. Este tema se ha convertido en un tema bastante profundo, ¿no? Sí, lo es. Sí, es que lo es. Sí. Es un tremendo tema. Vamos a una más. Sí. Claro que sí. Adelante. Buen día. Sí, buenos días. Adelante. Bueno, en el caso mío, pues yo sí estoy pasando por esa misma situación hace bastante tiempo. Y en el caso mío, la persona que se ha convertido, ¿verdad?, en bien tóxica y dañina para mí es alguien, ¿verdad?, cercana, familiar cercano, con el que no puedo cortar la relación. No se puede, porque yo tengo un deber hacia esa persona y esa persona pues está en necesidad y necesita ayuda, y no puedo cortar del todo, pero resulta traumático para mí la relación porque la persona se torna violenta hacia mí y cuando uno se le acerca para tratar de ayudarle, lo que hace es atacar. Y entonces el tema de hablar no ha sido una opción. Hablar y sincerarse no ha sido una opción. Porque cuando uno se acerca, lo que hace es atacar. Entonces a mí me ha costado Qué difícil, ¿no? guardar un poco de distancia, Sí. escuchar, no sugerir, porque a la vez que sugiero ayuda o formas de, ¿verdad?, de ayudarle y apoyar, porque es una persona que necesita ayuda y que yo tengo una responsabilidad por la relación familiar, pero pues, no la recibe y lo que hace es atacar a uno. A mí me ha costado simplemente escuchar para mantener el canal de comunicación y no tener que alejarme, porque entonces se quedaría totalmente sola. Claro. ¿Esa persona ha estado expuesta a ayuda profesional de otros o nunca? No, y no tiene la disposición tampoco. Y no tiene la disposición. Wow, Entonces, qué difícil. pero ahí hay un detalle, porque si tú tienes la intención de poder ayudar a la persona, como evidentemente él la tiene, porque ha callado y ha estado ahí soportando, pero la persona no quiere buscar ayuda. Entonces, ¿hasta qué punto? No estoy diciendo que deja a la persona sola, no conozco el caso, ¿verdad?, para dar una opinión, pero sí lo noto afectado. O sea, dice, mira, se torna violenta la persona, él se siente mal. Entonces, ¿hasta cuándo? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. Es que tiene un vínculo familiar a tal punto que es imposible para él abandonar a la persona. Sí, pues se convertiría en un nicho moral, ¿no? Ahí por lo menos yo he escuchado de nuestros recursos Buscar ayuda. que cuando a él se le haga demasiado difícil manejarlo, buscar ayuda para él. Claro. Ventilar con un profesional para obtener mayores herramientas. Se ve que es una persona sumamente amorosa, sumamente, ¿verdad?, comprometido con ese familiar. Y si el amor de Cristo no estuviera en su corazón, lo hubiese abandonado hace rato. O sea, me quito el sombrero contigo, papá, de verdad que sí te bendigo. Por eso mismo digo de lo de la ayuda, porque lo noto que se está afectando él. Claro. Entonces tú necesitas unas herramientas para ver cómo yo voy a seguir trabajando con esto, hasta qué punto busco ayuda externa, qué familiar está dispuesto a ayudarme o a sustituirme unos días, no sé, porque es como no tenemos claro el caso. Quiere decir entonces que el tema original, que era, pues cuando tengo que dejar ir a alguien, en algunos casos no es posible. En algunos casos no. No, claro que no. Sí. Wow, claro que no. Nada fácil. Nada fácil. Ahí tenemos las herramientas que Dios nos da, lo que significa la llenura del Espíritu Santo en nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Fíjate que el fruto del Espíritu Santo, el paquete es extraordinario y qué bueno que Dios nos los da. Gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y como eso es algo que no se vende en los supermercados ni que tú buscas en Amazon, cuando siempre vamos a la presencia de Dios, y qué bueno que nosotros como creyentes, el Evangelio significa eso para nosotros, que cuando estamos en una relación como la que Él está, que es imposible romperla por la dependencia de este vínculo familiar y de la dependencia en todo el sentido de Él, que obtengas esas herramientas del Dios del cielo, que obtengas esas herramientas del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que te bendigo, oro para que esa llenura del Espíritu Santo nunca te falte y puedas seguir, ¿verdad?, en este proceso de servir
sabiendo que estás sembrando una tremenda semilla, una poderosa semilla, y todo lo que nosotros sembramos, la Biblia dice, lo cosecharemos. Y un abrazo solidario, porque todo lo que uno da con amor, uno lo recibe para atrás muchas veces más. Así que te felicitamos. Tengo la impresión de que termina siendo de consuelo este tema. Claro. Totalmente. Para gente que está turbada, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? Claro. ¿Te identificaste con el tema? Que somos como tú, hablamos tu idioma. Seguro que sí. Y estamos contigo.